Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 9 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 9 que habla sobre la delegación de competencias, un artículo bastante lioso y que vamos a intentar diseccionar para que una vez finalizado el vídeo la comprensión sea mejor y su estudio, por tanto, también sea más fácil. Sí que un artículo largo también y por ello, sin más dilación, comenzamos con el 9.1 que dice así: los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. Así que recordamos que delegar el ejercicio de competencias significa que una autoridad o organismo público transfiere parte de sus funciones o poderes a otra entidad o a un órgano dentro de la misma administración. Y esto puede suceder por varias razones, por ejemplo, la especialización, la eficiencia en la gestión o la necesidad de simplificar procedimientos administrativos. Así que en este 9.1 se habla de la delegación del ejercicio. Delegación del ejercicio, no de la titularidad. Bien, ¿y dónde se puede delegar? Pues bien, los órganos de las administraciones públicas pueden delegar el ejercicio, solo el ejercicio, en otros órganos de la misma administración. Misma administración, importante, aquí está el kit de la cuestión. Misma administración, distinta no, ¿vale? Incluso, aun cuando no estén jerárquicamente dependientes. Aunque no haya una relación de jerarquía entre ellos, se puede delegar, según este primer párrafo del 9.1, en órganos de la misma administración. O, segunda opción de en quién se puede delegar, pues en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de esas administraciones. Así que dos opciones: órganos de la propia administración o en organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, aun cuando no haya una relación de jerarquía entre ambas, entre delegante y delegado. Bien, seguimos, vamos a meterle agilidad al artículo. Segundo párrafo, este puede ser un poco más lioso y dice así: en el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante, y en el caso de los organismos públicos o entidades vinculadas o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Así que nos paramos aquí y en esta primera frase del segundo párrafo estamos hablando de órganos en los que hay una relación de jerarquía, en los que existe una relación jerárquica. Y estamos concretamente en el ámbito de la Administración General del Estado. Así que mucho hincapié para aquellos que estén opositando para la Administración General del Estado, porque es un párrafo bastante específico para ellos. Bien, ¿quién aprueba la delegación de competencias en el ámbito de la AGE? Pues bien, la aprueba el órgano ministerial de quien dependa el delegante. Es decir, el jefe, el órgano jefe del órgano delegante, del órgano que delega, ¿vale? En el caso de órganos. Y en el caso de si se delega en organismos públicos, entidades vinculadas o dependientes, la segunda opción que vimos en el primer párrafo, pues ¿quién aprueba esa delegación? El máximo órgano de dirección. Vamos a cambiar de color mejor. El órgano máximo de dirección, en el caso de organismos públicos o entidades, ¿vale? Así que en el caso de órganos, pues el jefe del delegante. Y en el caso de delegar en organismos públicos o entidades, el órgano máximo de dirección. Bien, seguimos con la segunda frase. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes ministerios. Sí, es un trabalenguas, pero diseccionando poco a poco el párrafo, todo se vuelve más suave. Bien, en este caso estamos hablando del caso en el que no hay una relación jerárquica. En la primera frase sí había, pero en esta segunda frase no hay una relación jerárquica.
Pues en este caso, en el que no hay una relación jerárquica, ¿quién aprueba la delegación? Pues si ambos órganos, delegante y delegado, pertenecen al mismo ministerio, caso, podríamos decir, B.1, la primera frase es el caso A, la segunda frase es el caso B, y en el caso B hay dos opciones, ¿vale? Pues en el caso de que pertenezcan al mismo ministerio, ¿quién aprueba? El superior común. El superior común aprueba la delegación. ¿Y qué pasa si pertenecen a diferentes ministerios? Que es el caso B.2, podríamos decirle. Diferentes ministerios. Pues el superior de quien dependa el órgano delegado. Aquí estamos en el jefe del delegado. Muy importante diferenciar lo subrayado en amarillo con lo subrayado en azul último. Que es muy lioso, órgano delegado y delegante suena muy parecido, pero uno es el delegante, es el que delega, y otro el delegado, el que recibe la delegación. Pues bien, en el caso de que ambos pertenezcan a diferentes ministerios, ¿quién aprueba la delegación? El órgano superior de quien dependa el delegado, el destinatario de la delegación. Bien, si no os habéis enterado, id para atrás y repetidlo otra vez, y lentamente, sin prisa y poco a poco. Bien, tercer párrafo. Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. Bien, nos paramos aquí, seguimos centrados en la Administración General del Estado y simplemente, pues, de nuevo, dice el artículo que se puede delegar el ejercicio en sus propios órganos y entidades vinculadas o dependientes. Ya tal y como dijimos. Cuando resulte conveniente. Por razones de eficacia, etc. Existe esa posibilidad. Bien. Segunda frase. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del organismo público o entidad vinculada o dependiente. Bien. ¿Quién aprueba esa delegación? Pues dos órganos. Los órganos de los que dependan tanto el delegante como el delegado. En el caso de delegar en organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes de la AGE, ¿quién aprueba la delegación? Los jefes del delegante y del delegado. O aceptada por el último cuando el delegado sea el máximo órgano de dirección del organismo público o entidad vinculada o dependiente. Así que, en el caso de que el órgano delegado sea el órgano de máximo de dirección, pues simplemente lo acepta. Claro, porque por encima de él no hay nadie más, es el máximo órgano de dirección, así que simplemente se requiere una aceptación. Bien, vamos a seguir con el 9.2. ¿Qué no es objeto de delegación? Jamás se podrá delegar lo siguiente. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Así que esas relaciones, tanto con el monarca como con los ejecutivos, ya sea del Gobierno o de las comunidades autónomas, o ya sea con las relaciones con el Poder Legislativo, Cortes Generales o Asambleas Legislativas, todas esas relaciones no se pueden delegar. Así que no se puede delegar las relaciones. Y si anotáis por aquí, en vez de subrayarlo todo, el rey, ejecutivo y legislativo, pues con eso ya más o menos os hacéis una idea de lo que no se puede delegar. Solo se entra a nivel estatal y autonómico, en este párrafo A, ¿vale? Bien, B. La adopción de disposiciones de carácter general, tampoco se puede delegar eso. No se puede. ¿Qué son las adopciones? La adopción de disposiciones de carácter general, pues son la creación de normas, regulaciones y leyes que aplican a un conjunto de situaciones o personas, en lugar de a casos específicos, es decir, al conjunto.
suelen tener un alcance amplio y se utilizan para regular conductas, procedimientos o derechos en un ámbito determinado. Pues bien, todo lo que sea de carácter general no se puede delegar. Bien, C. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Pues tampoco. La resolución de recursos en los propios órganos que hayan dictado lo que se ha recurrido, pues no se puede delegar. Obviamente, órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso. No se puede. Y por último, D. Las materias en que así se determine por norma con rango de ley. Así que lo que se determine por ley tampoco se puede delegar. Bien. Todo esto hay que sabérselo muy bien porque también es preguntable lo que no se puede delegar. Bien, 9.3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial de competencia de éste. Así que, tanto la delegación como su cancelación, es decir, la vuelta al estado inicial, debe publicarse. Y debe publicarse en los boletines oficiales. Depende ya de la administración. Y muy importante, según la administración... fallo técnico, vale. Según la administración a quien pertenezca el órgano delegante. Así que si delega un órgano de la comunidad autónoma, pues se publica en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Lo que dependa, depende de la administración del órgano delegante, no del delegado. Ahí está la pregunta trampa. Bien, 9.4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Ojo, también cuidado con esto. Resoluciones producto de una delegación, pues se indica expresamente que se ha producido una delegación. En la propia resolución se dice: por la competencia que se me tiene atribuida por delegación, tal, resuelvo tal. Imaginaros qué es eso. Y se consideran dictadas por el delegante, no por el delegado. Así que esa titularidad se nota que se mantiene en el órgano delegante. Solo se baja se delega lo que es el ejercicio. O sea, la resolución la elabora el órgano delegado, hace el trabajo, pero se considera dictado por el órgano delegante, porque mantiene la titularidad de la competencia. Bien, 9.5. Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. Así que lo que viene a decir este párrafo, que salvo por ley, salvo que la ley lo diga, no se puede redelegar algo delegado, no se puede volver a delegar. Lo delegado es indelegable, así que no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. Pero esto no siempre. Mucho cuidado, pregunta de examen. No siempre ocurre esto. Si la ley lo autoriza, sí se puede redelegar. Bien, segundo párrafo. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea como trámite preceptivo la emisión de un dictamen o informe. Nos paramos aquí. Y este párrafo simplemente dice que se podrá seguir delegando la competencia para resolver un procedimiento, puede delegarse esa competencia para resolver, aunque en el procedimiento, en la norma del procedimiento, se prevea como trámite obligatorio la emisión de un dictamen o informe. Aunque en ese procedimiento exista como trámite obligatorio la obligatoriedad de emitir un dictamen o informe, se puede delegar. No constituye impedimento. Esa facultad de resolver se puede delegar. Termina diciendo el párrafo: no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Es decir, una vez superado ese trámite preceptivo de emitir un dictamen o informe dentro de un procedimiento, una vez superada esa etapa, ya no se puede delegar. Antes sí. Entonces, no podrá delegarse una vez
emitido ese dictamen o informe del que hablábamos antes, ese dictamen o informe preceptivo. Una vez realizado esto ya no se puede. Así que esto se debe a que tras recibir un dictamen, la resolución del procedimiento se encuentra ya en una fase avanzada, lo que podría limitar la capacidad de la entidad que recibe la delegación para actuar con la misma autonomía o criterio que tendría si no hubiera habido un informe previo. Bien. Seguimos con el 9.6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Así que un poder por parte del órgano delegante, y es que la delegación es revocable en cualquier momento. En cualquier momento podemos dar marcha atrás y esa delegación vuelve al órgano titular. Bien, y por último, 9.7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiere un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse, observando en todo caso dicho quórum o mayoría. Así que el acuerdo de delegación, estamos hablando aquí, acuerdo de delegación de competencias de órganos colegiados, y para esas competencias se requiere un quórum o mayoría especial, es decir, por ejemplo, una mayoría absoluta, una mayoría simple, mayoría 3/5, mayoría de 2/3. Para ejercer esas competencias se requiere un quórum o mayoría especial, pues debe respetarse ese quórum o mayoría. Debe adoptarse ese acuerdo de delegación respetando dicho quórum o mayoría. Así que sin más, queda analizado este artículo 9, un artículo 9 que yo considero complejo y que bueno, que es probable que necesitáis verlo y masticarlo más de una vez, porque al principio, sobre todo, la primera parte puede resultar muy engorrosa. Pero bueno, si dividís los distintos casos que hay de delegación, lo dividís en hay dependencia jerárquica, no hay dependencia jerárquica, mismo ministerio, diferente ministerio, se delega en un órgano público, entidad vinculado o dependiente. Si lo diseccionáis, si aplicáis la famosa frase del divide y vencerás, pues todo será más sencillo. También el 9.2, importante saberlo porque os pueden hacer la típica de en ningún caso podrá ser objeto de delegación y señala la falsa y os ponen 3 de estas, del A, B, C y D, y una de ellas es falsa. Eso es muy típico también. Y bueno, muy importante todos los detalles que hemos visto y que hay que hacer bastante hincapié pues, porque pueden salir bastantes preguntas. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 10. Un saludo.